¿Qué pasa? Estamos de vuelta un día más respondiendo preguntas que me ha hecho la gente de mi membresía en directo. Por si no me conoces, yo soy Miguel, profe de español y experto en pronunciación. La primera pregunta es: ¿por qué suena raro hacer una pausa entre palabras como los ríos? Pues suena raro porque no la hacemos. Los nativos no la hacemos cuando hablamos de forma coloquial. En el habla coloquial, en general, tendemos a evitar las pausas dentro de un bloque. Es decir, cuando tenemos dos palabras juntas, como los ríos o los patos, no pronunciamos los patos por separado, sino lo pronunciamos como si fuera un solo bloque, una sola palabra, los patos. En el caso de los patos, la S y la P, digamos que se llevan bien. La fricción de la S y la oclusión de la P, pues forman un tándem pues normal, una combinación normal en español. Esto pasa porque el punto de articulación de la S y el punto de articulación de la P son claramente distintos, entonces no hay una interferencia. Sin embargo, para hacer la S y después la R, necesitamos cortar esa fricción de la S durante un momento para que la punta de la lengua vaya después a la vibración de la R. Entonces, para hacer los ríos, si quisiéramos pronunciar la S y la R de forma íntegra y clara por separado, tendríamos que hacer esa pequeña pausa entre las dos, ¿no? Cortamos esa fricción de la S, los ríos, ¿no? Entonces, no podemos hacer esto sin esa pequeña pausa, sin ese corte de la salida del aire. Así que como queremos evitar esta pausa a toda costa en el español coloquial, lo que haremos será los ríos, los ríos. Normalmente vamos a evitar pronunciar la S o esa S se va a articular en el mismo lugar que la R. O sea, vamos a hacer los cambios necesarios para evitar esa pausa. Lo más habitual es no pronunciar la S, es decir, los ríos, así como suena. Los ríos, las ramas y así. Pero hay más opciones, por ejemplo, sonorizar la S. Si hacemos los ríos, zrr, 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 zrr. Bueno, vale, pues eso es otra opción. Hay gente que lo hace así cuando quieren enfatizar la S. Eso es estupendo. Pero no quiero que te quedes solo con que la S antes de R no se pronuncia. O sea, sí, esto es cierto, pero el punto es que en español coloquial evitamos las pausas dentro del mismo bloque. Por lo tanto, toda pausa que tú hagas en un discurso normal, coloquial, que no esté justificada como que este es un bloque y este es otro, se va a percibir como rara, igual que la pausa de los ríos, ¿no? O sea, si esa es incómoda, claramente, y todo el mundo lo sabe, pues cualquier otra pausa del mismo tipo, aunque no tenga que ver con las consonantes, sino simplemente con que tú has parado en gracias por todo, pues esa pausa no tendría que existir en español coloquial. Y haríamos gracias por todo, gracias por, no gracias por. Entonces, quédate con esto. Evita las pausas dentro de un bloque en español coloquial. La segunda pregunta es: ¿cuándo se puede perder la D en terminaciones como ado? Por ejemplo, cantado, cantao, amado, amao. Pues también en general la perdemos en español coloquial. Cuanto más informal la situación, más probable es que perdamos esta D, ¿no? Este sonido. Esta D ya de por sí es bastante suave, es bastante sutil. Lo que hacemos es poner la lengua entre los dientes sin cortar la salida del aire. Entonces, claro, tampoco es una fricción exactamente, o sea, no es un sonido muy fuerte, es un sonido muy suavecito. Entonces, ni siquiera es necesario, o sea, entendiendo que no es necesario para entender a qué nos estamos refiriendo. Claramente, en el lugar en el que va a ir un participio, hemos cantado, hemos desayunado, pues está claro, ¿no? O sea, está claro qué tipo de palabra va a ir después de un hemos y un verbo. Entonces, como por contexto también se entiende, pues es más flexible perder sonidos ahí. Yo, por ejemplo, lo hago mucho. En mi vida normal yo lo hago mucho. Y soy un tío de 30 años dedicado a la vida académica con mi máster y mis estudios. Quiero decir, que no hace falta ser tu tío del pueblo para quitar las Ds en los participios, pero siempre en situaciones coloquiales o informales. Por supuesto, esto no es obligatorio ni necesariamente te hace sonar más natural ni más como un nativo, ¿vale? Simplemente que sepas que es algo que puedes hacer, pero no nos importa. A los nativos no nos importa que lo hagas. Tercera pregunta: ¿cómo se expresa emoción con picos de entonación? Vale, si alguna vez has visto un vídeo mío hablando de entonación, seguramente me habrás oído decir que para expresar emociones pues utilizamos picos de entonación, ¿no? Los picos de entonación se refieren a subidas y bajadas repentinas
en el tono, ¿no? O sea, de grave a agudo, de agudo a grave. Eso es un pico. O sea, hacer pa, 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 ¿no? Eso sería un pico. Te doy un ejemplo. No es lo mismo decir, qué bien huele, qué bien huele, ¿sabes? Qué bien huele. ¿Vale? Pues es relativamente... está cerca, ¿no? O sea, todos estos sonidos están más o menos cerca. Son 4 sílabas, pam, 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 pam. Vale. Que decir, qué bien huele, qué bien huele. O qué bien huele, qué bien huele, ¿no? Huele, eso sería un pico. Entonces, pues claramente en la segunda versión estamos expresando más interés, ¿no? Una sensación pues más emocional. O sea, si yo digo, qué bien huele, se me hace como objetivo, agradable, bien, sin más. Vale, qué bien huele. Estoy afirmando, no es una opinión. Pero qué bien huele, ¿no? Qué bien huele. Pues eso es me está encantando, ¿no? Eso es emoción. Pero esto funciona para todas las emociones, no solo para las positivas. O sea, el enfado también se transmite así, con picos y pues eso. O sea, básicamente cuando alguien sube y baja mucho, percibimos como que está muy metido en la historia, muy metido en lo que te está contando. Por eso tenemos muchas veces problemas con los estadounidenses por esto, ¿no? Porque los estadounidenses cuando cuentan una historia enfatizan mucho, o sentimos, los españoles sentimos que enfatizan mucho, porque es como que todo es así muy épico y viene después otra cosa y picos para arriba, porque así es como se habla inglés, o sea, así es como funcionan las cosas en Estados Unidos, es el discurso normal, pero en español eso es un poquito intenso para nosotros, para los españoles en concreto, ¿no? Eso es muy intenso. Y con los rusos también nos pasa, con los brasileños también nos pasa, con los italianos es algo diferente, pero pues también va en la misma línea. Entonces, el hecho de percibir esos picos en tu entonación automáticamente hace que nosotros pensemos que lo que nos estás contando te importa demasiado. O sea, no necesariamente es algo positivo que hagas picos mientras hablas. Tiene sentido en contextos concretos, en situaciones en las que realmente quieras expresar eso, pero valora si en tu lengua materna haces estos picos cuando hablas en español. O sea, si estos picos que haces en español vienen de tu lengua materna o de realmente querer expresar emociones. Vale, antes de seguir con la cuarta pregunta, seguramente te estés planteando ahora mismo, vale, ¿y yo cómo coño sé si hago picos, si no hago picos, si la S, la R, cómo la pronuncio, cómo si estoy haciendo la D en el sitio que hay que hacerla? ¿Qué me está contando este tío? Bueno, pues para poder responder a todas estas cosas, lo que te recomiendo es que hagas un test de pronunciación. O sea, simplemente un test en el que tú vas a saber qué sonidos haces perfectos, si eres capaz de reconocerlo, y qué sonidos no haces perfectos y si eres capaz de reconocerlo. Esto te va a ayudar un montón a saber en qué cosas tienes que trabajar para mejorar tu acento sin tener que pedir la ayuda a nadie, porque no puedes corregir lo que no sabes identificar. Entonces este test te servirá para identificarlo. Es gratis, tardas 5 minutos en hacerlo y lo tienes en la descripción de este vídeo. Vale, pregunta número 4. ¿Cómo elegir un acento objetivo y mantenerlo de forma coherente? Creo que esta es una de las preguntas más importantes que me han hecho en el último año. Yo siempre recomiendo que para los estudiantes de nivel avanzado o los estudiantes a los que les importa su acento y su pronunciación, su presencia en español, que elijan un acento y que se casen con ese acento. O sea, si tú quieres hablar español rioplatense, español argentino bien, entrena solo con eso, no intentes hablar español de España con los españoles, español de Argentina con los argentinos, español de Colombia con los colombianos. Eso no tiene tanto sentido, a no ser que seas un puto crack y los domines todos, no tiene sentido cuando estás empezando a trabajar en tu acento. Quédate con un acento, trabaja en él, no te preocupes que todos los hispanohablantes te vamos a entender y nos va a parecer estupendo que tengas un acento diferente al nuestro, está fenomenal y ya está. Y para esto lo que tienes que hacer es seleccionar unos cuantos ejemplos de personas que hablen en esta variedad. Puede ser una misma persona, ¿no? Si tienes contenido suficiente. Por ejemplo, si quisieras hablar español de España y fueras un tío de mi edad y te ves con una personalidad parecida a la mía, pues obviamente tienes cientos de vídeos en los que salgo hablando yo de muchas maneras. Entonces yo sería un ejemplo muy sencillo de coger para hablar español de España siendo un hombre de mi edad, tal. Si eres una mujer de 60 años, a lo mejor hablar español de España como yo no sería tu meta. A lo mejor prefieres hablar como Carmen Machi, o como Belén Esteban, o como quien tú quieras. O sea, tú tendrás tus metas y tu acento objetivo, ¿no? Tu acento ideal. Encuentra a esa persona, encuentra esos ejemplos y comprométete a imitarlos. O sea, entrena rasgo por rasgo, establece el puente entre los rasgos que tú estás haciendo, el acento que tú tienes ahora y el que tiene esa persona.
si tu R es igual, si tu S es igual, si tus vocales son iguales y todo así, hasta que pues, te familiarices lo suficiente como para hacerlo de forma natural y no tener que pensar tanto en eso. Por supuesto, hacer esto por tu cuenta es una locura, o sea, es muchísimo trabajo y seguramente no tengas la formación para hacerlo. Entonces, para eso existen productos como mi membresía, en la que esta gente me pregunta cómo hacerlo y todo eso, y yo le ayudo de una forma pues mucho más extensa y más personalizada. Así que si quieres meterte a la membresía y hacerme estas preguntas, lo puedes hacer también en uno de los enlaces en la descripción. Siguiente pregunta. ¿Cómo saber si una pronunciación rara es regional, personal o no nativa? En otras palabras, cuando tú ya estás entrenado y sabes que no existe un único acento, que existe una variedad bastante grande y que dentro de eso existen también variedades personales y que también dependen del contexto. Cuando tú ya sabes estas cosas, normalmente eres capaz de distinguir cuando alguien está haciendo algo raro que dices, esto no encaja con lo que yo esperaría escuchar en una persona de este tipo en este contexto. Entonces esto es raro. ¿Cómo sabes si ese rasgo es de la persona, si es extranjero o si es de una región entera? Te voy a poner un ejemplo. Estás hablando con alguien y te dice razón, corazón, canción, ¿no? Termina las Ns, que en casi todo el mundo hacemos como n, pues ellos hacen n, ¿no? Es velar la lengua hacia atrás. Pues tú cómo sabes si esa persona es brasileña, si es algo personal que solo hacen ellos y nadie más en su entorno, o si es algo de su región. Pues lo primero necesitas más muestras, porque si es una cosa aislada, en general te diría que no lo puedes saber. Si no sabes de dónde es porque es un vídeo, no lo puedes encontrar o lo que sea, intenta buscar rasgos regionales que reconozcas. Por ejemplo, si entiendes o si puedes encontrar la entonación de los gallegos, pues probablemente esa persona es gallega. Entonces tendrás que ver si en el gallego ese sonido es habitual, ¿no? Si en Galicia ese sonido al final de una palabra o con una N al final se hace. Si la respuesta es sí, pues sabes que eso será un rasgo regional. Si la respuesta es no, pues será un rasgo personal. Pero para eso también necesitarás pues, más muestras de habla, ¿no? O sea, si eso lo hace solo en una palabra, pues puede ser un error, puede ser un desliz. Pero si lo hace constantemente en la misma posición, en el mismo contexto, pues sabes que eso es algo personal, es un rasgo de esa persona. ¿Y cómo saber si es extranjera? ¿Cómo saber si es no nativa? Pues de la misma manera que sabemos que alguien es gallega, ¿no? O sea, tú conoces los rasgos de esta región, por lo tanto sabes que si se cumplen estos dos o estos tres, esta persona es muy probable que sea de aquí. Pues lo mismo, si tú conoces los rasgos del portugués de Brasil y escuchas más de uno en una persona, probablemente esa persona sea brasileña. Si escuchas los rasgos del inglés, probablemente esa persona sea angloparlante. Entonces, básicamente, ¿cómo saber si una pronunciación rara es personal o regional? Es entendiendo muy bien los rasgos de pronunciación en general. Tienes que tener un conocimiento bastante amplio de pronunciación. Vamos, que si no eres un friki lo tienes bastante complicado para saber si algo es personal o no. Y última pregunta, ¿cómo hacer que los estudiantes se acostumbren a una pronunciación más nativa del profesor, aunque al principio les cueste entenderlo? Vale, esta pregunta viene porque hay mucha gente en mi membresía que son profes de español, ¿no? Pues hay profes de español extranjeros, profes polacas, profes brasileñas, profes de Inglaterra, pues lo que sea. Entonces, estas profes suelen dar clase a niveles bajos, niveles principiantes, pues muchas veces en el instituto, en el colegio o incluso clases particulares, pero de niveles más bien tirando a bajos. Entonces, claro, si tú eres un niño inglés y estás aprendiendo español, vas a entender mucho mejor el español de tu profe si tiene acento inglés que si tiene acento español. O sea, los sonidos van a tener mucho más sentido para ti, o la correlación de palabra escrita con palabra pronunciada va a tener mucho más sentido para ti si esa palabra está pronunciada con un acento que tú reconoces, que es como tú la pronunciarías. Pero claro, ¿qué pasa? Que con el tiempo, si esos alumnos se convierten en intermedios y posteriormente en avanzados, habrán crecido toda su vida con profes que les habrán intentado facilitar la vida para que entendieran y no con profes que les hayan enseñado cómo es el mundo real en un idioma. Entonces, la respuesta a cómo hacer que los estudiantes se acostumbren a una pronunciación más nativa es exponiéndolos a pronunciaciones nativas. Si tú eres profe de idiomas y tienes una pronunciación muy buena, muy parecida a la de un nativo, eso es lo mejor que les puedes dar a tus estudiantes. Ese es el mejor regalo que les puedes dar, porque cuando no sabes nada, no estás acostumbrado a nada, por lo tanto no tienes ninguna referencia.
y empezarás a entender que lo que en tu lengua se pronuncia como E, en español se pronuncia como E. Y pues poco a poco vas a ir estableciendo esos puentes entre los sonidos y tu pronunciación también será mejor desde los niveles más bajos. Entonces, un profesor nativo o un profesor con una pronunciación casi nativa es un puto regalo. Así que, por supuesto, si tú tienes esa capacidad, eres profe de idiomas y tienes esa capacidad, te aconsejo que les hables normal. O sea, que encadenes, sobre todo que hagas los encadenamientos de las palabras y que no les hables palabra por palabra, porque no es así como hablamos, que les hables de forma natural, porque los alumnos no son idiotas. O sea, en ninguna etapa, en ninguna edad los alumnos principiantes son tontos. Simplemente no saben español, pero no son tontos. O sea, van a darse cuenta enseguida de que lo que ellos ven como 3 palabras y tú estás pronunciando como una, es como hay que hablar en español. Y poco a poco hablarán así, porque así es como tú les has enseñado a hacerlo. O sea, que tus alumnos sean buenos o malos depende solamente de ti. Así que ese es el consejo que te doy. Y si no tienes un acento nativo o no estás orgulloso de tu acento y das clase a niños o a estudiantes del nivel que sea, pues pásate por la membresía, porque nos podemos encargar muy fácilmente de que tu acento sea mucho mejor. En parte, dándote la posibilidad de que me hagas preguntas de este tipo. Así que nada, espero que el vídeo te haya aportado, que hayas aprendido cosas, y si es así, nos vemos en el próximo.